Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Gracias por acompañarnos. Saludos hasta España. A Dios les bendiga verdaderamente. Saludos y cordiales desde acá, desde San Pedro, California. Es un placer poder servirle al Señor de esta manera y poder compartir con ustedes en diferentes partes del mundo, donde quiera que nos sintonizan, donde quiera que nos ven. Continuamos con nuestro estudio y aquel verbo fue hecho carne, una historia navideña. Vamos con camino al nacimiento de Jesucristo, ¿verdad? Muchos en esta época nos enfocamos a ver y a predicar y a compartir acerca del nacimiento de Cristo, de la Navidad. Démosle gracias a Dios porque a pesar de que no sabemos qué día nació nuestro Señor Jesucristo o en qué mes específicamente, no tenemos una fecha certera, démosle gracias a Dios verdaderamente porque tenemos un día donde conmemoramos, donde celebramos la venida de nuestro Salvador, Emmanuel, Dios con nosotros. Cuando Dios decidió reencarnarse en el vientre de una virgen y así venir y vivir la vida perfecta que ninguno de nosotros podemos vivir, e ir a la cruz del Calvario para pagar el precio, para redimirnos del imperio de la muerte, para redimirnos de la situación, del estado en el que nos encontramos por el pecado en nuestras vidas. Verdaderamente fue un acto tan hermoso, tan grande de bondad, de amor, de misericordia de Dios para la humanidad. Démosle gracias a Dios de que al menos un día se guarda y se observa para conmemorar que Dios un día decidió pararse de su trono, venir a este mundo, nacer de una mujer para dar su vida, para rescatarnos, para darnos una salvación tan hermosa. La Navidad no es otra cosa más que Emmanuel, Dios con nosotros. Y no solamente eso, sino que rescatándonos, dando su vida a Él como pago por el pecado, por la desobediencia del hombre, para rescatarnos del imperio de la muerte. Es maravilloso el amor de Dios. Si pensamos otra cosa, estamos mal. Isaías 7:14 dice: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Padre bendito, gracias Señor te damos en esta mañana. Gracias por permitirnos, Señor, vivir un día más de vida, Señor. Hay muchas personas, Señor, que no abrieron sus ojos en este día, Señor, que ya partieron de este mundo, Señor. No tuvieron el privilegio de despertarse, Señor, y vivir un día más. Por lo cual debemos de estar agradecidos de que tú aún nos permites el don de la vida en nuestro ser, Padre. Gracias. Te lo agradecemos, bendito Dios. Te pedimos, Señor, tu Espíritu Santo que nos guíe a través de tu palabra en esta, ¿cómo se dice? En esta breve enseñanza, Señor, a través de tu palabra, mirando los sucesos, los acontecimientos, Señor, las cosas que pasaron cuando tú decidiste, Señor, venir a este mundo y nacer de acuerdo al tiempo preciso, al tiempo predispuesto que tú tenías en tu sola potestad, Padre. Gracias.
Ayúdanos, ministra nuestros corazones, te lo pido, mi Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuán maravillosa es la misericordia de Dios en realidad. Es hermoso que el Creador del cielo y de la tierra nos amara de tal manera cuando no lo merecemos, que vino a dar su vida para rescatarnos. Y todo empezó al cumplimiento de su palabra. Dios les dio esa profecía ahí en Génesis, en Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Es necesario considerar que la palabra virgen ha sido ya malinterpretada. Se ha hecho una palabra muy religiosa. Han hecho la tradición de la doctrina de la religión católica, la ha hecho que cuando oímos virgen nos viene a la mente una mujer santa, pura, como descendida del cielo, porque así nos la ha pintado el catolicismo. Pero en realidad la palabra virgen es simplemente con el sentido de que es una joven, es una mujer que no la ha conocido algún hombre íntimamente. Es una mujer como cualquier otra que no la ha conocido algún varón íntimamente. Es necesario que nos salgamos de lo que creemos, de lo que tenemos, de acuerdo a la influencia de las tradiciones religiosas del catolicismo. Cuando oímos virgen, oímos como una majestad celestial que es sublime, en la misma altura que la santidad de Dios. Y estamos equivocados si pensamos de esa manera. Aquí el Señor dice que les dará señal. He aquí que una virgen, o sea, una mujer, ya sea jovencita, cualquiera que sea la edad, que no la ha conocido varón alguno. Y va con el fin de que, siendo virgen, o sea, no dada al hombre como mujer, o no tomada por el hombre como una mujer tomándola en la intimidad, estando virgen, estando pura, estando sin que el hombre la tome por mujer, concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Es necesario que lo miremos de esa manera porque es la manera correcta. Porque de acuerdo a la influencia religiosa, cuando oímos virgen, oímos de una representación femenina de una mujer, pero a un nivel verdaderamente sublime, santo, divino, casi a la semejanza o a la similitud de la santidad de Dios, y estamos mal cuando observamos las cosas de esa manera. Todo ser humano, la Biblia da testimonio que por cuanto todos pecamos, todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Y creo que de acuerdo a la naturaleza de la Virgen María,
ella traía la naturaleza caída que nos heredó Adán y Eva. No hay nada diferente de cualquier otra mujer en ese sentido, de que por cuanto ella era y es hija de Adán y de Eva, traía el pecado original en su vida. La única diferencia es que Dios se agradó de usarla a ella y concebirse en ella, encarnarse por medio de ella como un vaso en el cual Él decidió concebirse y nacer en este mundo. ¿Sí? Él decidió hacerse a la imagen del hombre, cuando no es nada imposible, porque el hombre no es otra cosa más que la imagen y la semejanza de Dios. Cuando Dios en Génesis dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Sí, el hombre fue hecho a la imagen y a la semejanza de Dios. Es imposible que Dios se manifestara en carne y hueso en este mundo físico, o que, por así decirlo, Él tomara la semejanza de un ser humano, cuando el ser humano no es otra cosa más que la semejanza del Dios vivo, del Dios invisible, el creador del cielo y de la tierra. Esas fueron sus palabras de Dios en el principio, cuando Él terminó toda la creación, los cielos, los mares, las plantas, los animales. Cuando terminó toda su obra, dice la Escritura: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En realidad, si el hombre es el reflejo de la imagen y la semejanza de Dios en vida, realidad y existencia, era algo imposible que Dios se manifestara personalmente en este mundo físico y participara de carne y hueso como nosotros, cuando la vida misma emana de Dios. Dice la Escritura: y sopló el aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. En realidad, el hombre es, o la vida del hombre, la existencia del ser humano, no es otra cosa más que la manifestación visible, palpable, física en este mundo de la vida o de la existencia del Dios creador del cielo y de la tierra. Por lo tal, no caigamos en confusión de que cómo es posible que Dios se haya haber hecho a la semejanza del hombre, cuando el hombre fue hecho a la semejanza de Dios. No es nada imposible. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es algo imposible que Él mismo, por así decirlo, en el reflejo de su sustancia o en el reflejo de la verdad y la existencia de la vida del Dios manifestada en la persona del ser humano, se manifestará Él mismo personalmente en este mundo físico, naciendo de una mujer y tomando una naturaleza humana, tomando un cuerpo de carne y sangre, porque era necesario que así fuera. En Hebreos dice que así como los hombres participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, de carne y sangre, para destruir por medio de la muerte, dice, al que tenía el imperio de la muerte. Jesucristo verdaderamente es de tropiezo para los que se pierden, pero para los que Dios llama,
para que resplandezca en ellos el Evangelio de verdad, el Evangelio de Cristo, y la verdad absoluta de quién es Jesucristo y de lo que tenemos en Él, es de gran gozo. Es maravilloso a nuestros ojos, a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que el Dios creador del cielo y de la tierra decidiera nacer de una mujer virgen, en el sentido de que no la conoció varón para que él naciera. En ese sentido, no en una mujer virgen como poniéndola a una altura sublime, pura, santísima, casi al nivel de la divinidad de Dios o la santidad de Dios. Porque esa es la imagen que tenemos cuando oímos virgen. Una virgen. Oímos una mujer tan sublime, tan pura, casi a la par de la santidad de Dios en su divinidad, en su deidad, en su santidad. Y estamos mal. Su virgen solamente es una persona, una mujer que no ha conocido varón íntimamente y está pura en ese sentido. Pero poniéndola a un nivel de santidad que no es bíblico, estamos equivocados si la miramos de esa manera. En nuestro estudio de ayer vimos a Zacarías, que le tocó ofrecer el incienso en el templo y entró al lugar santo donde se ofrecía el incienso y la oración, y el pueblo esperaba afuera. Mientras él ofrecía el incienso, un ángel, el ángel Gabriel, se paró y le dijo: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Eso da testimonio de que Zacarías aprovechó de que le tocó el ofrecer el incienso a la hora de la oración y puso su petición: Señor, si quizás le ha de haber dicho: Señor, si tú quieres puedes darme un hijo, Señor. Ya soy de edad avanzada y aquí no tengo descendientes, no tengo prole, o no sé, cualquiera que haya haber sido su oración. Y viene el ángel y le dice: no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan, y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Zacarías no cree, dice: ¿en qué conoceré esto? O sea, ¿cómo puedo saber que esto es verdad? Cuando yo ya estoy viejo y mi esposa ya está entrada en años también. Respondiendo el ángel le dice: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y a darte estas buenas nuevas. O sea, no vine por mi propia voluntad. Dios me ha enviado a decirte esta noticia. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creísteis mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaban de que se demorase en el santuario. Pero cuando salió no les podía hablar, y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Creo que a final de cuentas tuvo que creer que era verdad que Dios le iba a dar un hijo, porque fue verdad que el ángel le dijo que quedaría mudo y quedó mudo.
Y si no creyó las palabras primeras, creyó que era verdad por las palabras segundas que el ángel le dijo y que se cumplieron en él, que quedó mudo y ha de haber dicho en su corazón, verdaderamente Dios me va a dar un hijo. Después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Para ella era como una maldición, era algo deshonroso como mujer el no poder concebir y dar a luz hijos. Es bien importante que miremos que se recluyó en casa por 5 meses. 5 meses. Porque nuestro texto que vamos a ver, el anuncio del nacimiento de Jesucristo, en el versículo 26 dice, al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea. El 6º mes. Ya pasó un mes después de que Elizabeth concibió y se reclutó por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor, y se recluyó. Y después de que Elizabeth salió embarazada, ella dice que se recluyó en casa por 5 meses. Ya estuvo en su casa por 5 meses. Un mes después de los 5 meses de que Elizabeth se recluyó en su casa, después de que concibió, ya tiene ella 6 meses de embarazo, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella cuando le vio se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Es necesario comprender que la palabra salve era como un saludo a reverenciar al rey, a una persona de honra, de mucho respeto, a una persona como cuando se recibe a un rey, con alegría, como diciéndole, viva el rey, ¿verdad? Para siempre viva el rey, pero poniéndolo en una posición verdaderamente importante como persona por su posición. Cuando a Jesucristo lo bofeteaban y le pusieron un manto púrpura y una corona de espinas y doblaban rodilla delante de él, ¿qué le decían? Salve, rey de los judíos. O sea, lo saludaban así como con reverencia. Sí. Lo saludaban con reverencia por su posición como rey, pero en burla, burlándose de él. Entonces la palabra salve verdaderamente es una manera de saludar a una persona de prestigio, una persona de honra, una persona que es considerada considerando respeto, reverencia al dirigirse a esta persona. Creo que no era una manera de saludar extraña para María. Simplemente se sacó de onda, ¿no? ¿Cómo es que no sé si al instante supo que era un ángel, pero imaginémonos cómo es que esta persona o este ángel, si sabía que era un ángel,
Se refiere a mí así con esas palabras como que soy como si fuera la hija de un rey, como si fuera de la realeza, como no sé. Está interesante considerarlo. ¿Cómo esta persona se refiere a mí como si yo fuera una princesa, como si fuera la hija de un rey, como si fuera una persona con dignidad, que me tuvieran o se dirigieran a mí así, como se dirigen delante de un rey? O sea, esa era la turbación que tenía María por las palabras del ángel. ¿Cómo este viene y se acerca a mí y me saluda así con reverencia? ¿Sí? Como si fuera una reina, como si fuera la hija de un rey, como, Dios mío, dice, muy favorecida. Salve, muy favorecida. O sea, ¿por qué es muy favorecida? Porque a Dios se complació de usar a esta mujer para nacer por medio de ella en este mundo. El Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Sí. Le dice salve. La saluda con mucho honor, con mucha honra. Y le dice, eres verdaderamente favorecida. Tú eres algo tan especial ante los ojos del Señor. Eres escogida de entre todas las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba, ¿qué saludación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Isaías 9:7. Vamos a verlo bien rápido. Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Es posible que María sabía las escrituras y me imagino que ella era de una familia muy humilde, era sencilla, era una jovencita, quizás entre sus 14 a 16 años de edad solamente. Y llega este personaje y la saluda con reverencia, como si fuera una reina o como si fuera de la realeza, y le dice, muy favorecida. Le dice, has hallado gracia delante de Dios. Y vas a concebir un hijo y llamarás su nombre Jesús, que traducido es Emmanuel, Dios con nosotros. Yo en ningún momento creo que María sabía que ella era esta virgen de la cual la profecía, quizás 700 años antes, declaraba que esto sería así.
Isaías 7:14 dice: por tanto el Señor mismo os dará señal, y he aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Quizás María sabía esta escritura, pero jamás imaginaba que ella era esa virgen que Dios escogería para que Emmanuel se manifestara en este mundo físico. Una cosa tan hermosa de considerar. Y creo que por un momento necesitamos nosotros considerar que no necesitamos comprender y entender los propósitos que Dios tiene para nuestra vida, pero bástenos someternos a la perfecta voluntad de Dios, porque Dios nos ha dado la vida con un propósito. Y aunque no conozcamos ese propósito, cuando Dios decida cumplirlo, nosotros bástenos tener un corazón dispuesto como María, que le dice: hágase con su sierva conforme a tus palabras. Someternos a la voluntad de Dios. No sabemos los planes que Dios tiene para nuestras vidas, de la misma manera que María no se imaginaba que ella iba a ser esa virgen y que ella era esa virgen que concebiría y daría a luz un hijo y que llamarían su nombre Emmanuel, Dios con nosotros, Yeshua. Jehová es salvación, Jesús. Ni siquiera se imaginaba que ella era la escogida. ¿Y cuántos de nosotros no estamos en una situación similar, que no sabemos en realidad el propósito específico por el cual Dios nos dio la existencia? Pero Dios nos dio la vida con un propósito. Quizás en toda tu vida no logres nada, pero en cierto tiempo específico dentro del plan de Dios, quizás Dios te use para darle palabras a alguna persona, o en tu mucho o tu poco conocimiento del Evangelio le predicas el Evangelio a alguien y le das las buenas nuevas. Y esta persona cree, porque Dios te usa como instrumento para que comprenda el Evangelio, para que alguien le predique el Evangelio, y te usa a ti. Y después esa persona, la mano de Dios viene con poder sobre su vida y predica el Evangelio con poder como sus apóstoles en el principio, y voltea al mundo y lo pone de cabeza predicando el Evangelio, y Dios lo usa grandemente. ¿Y todo por qué? Porque Dios, dentro de su propósito por el cual te dio la existencia, para que tú un día le predicaras el Evangelio a una sola persona, y esta persona se volviera a Dios con todo su corazón y alcanzara miles y miles de personas con el Evangelio. Y el propósito para el cual Dios te dio la existencia se cumplió con ese llamado a una sola persona que transforme el mundo con la luz del Evangelio. Creo que toda persona tenemos un propósito. Dios nos dio la existencia con un propósito, con un plan divino. No somos un accidente. Aun si tus padres no te querían en la casa, Dios te dio la vida con un propósito.
¿Cuál es? No lo sabemos. Sí. Pero no eres un accidente. De la misma manera como María no sabía en realidad que ella era la elegida, la que Dios tenía predestinada desde antes de la fundación del mundo, en la cual se manifestaría el Cristo en el vientre de ella sin conocer varón. Y ahí Emmanuel, Dios con nosotros en el vientre de esta muchacha que ni siquiera se imaginaba que ella era la que Dios, dentro de su propósito, dentro de su plan divino, la tenía ya escogida desde antes de que naciera. Que ella iba a ser esa virgen que el profeta Isaías declaró. Imagínense 700 años más o menos antes de que esto sucediera, el profeta Isaías declara: por tanto el Señor mismo les dará señal. He aquí que una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Por muy insignificante que sea de la manera que Dios te vaya a usar en tu vida, tu vida no es un accidente, tu vida tiene un propósito divino por el cual Dios te dio la existencia, de la misma manera que María. Ella ni siquiera se imaginaba, por eso por así decirlo, se turbó, se sacó de onda, como decimos en México, como diciendo: ¿qué tipo de saludo es esto? ¿Cómo se refiere a mí como si yo fuera una hija de un rey, así, con mucha honra, el saludo? Muy favorecida. Salve, muy favorecida. Y fíjense lo que dice la escritura, porque yo no sé de dónde sacan en el rosario donde dicen: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. ¿Dónde dice la escritura Dios te salve María? Aquí es un saludo: salve, salve, muy favorecida. ¿Sí? Ese saludo en el latín se traduce ave. Sí, ave. Y de ahí sacan el Ave María. Pero en realidad la palabra salve es un saludo que se hacía con respeto, con reverencia ante la realeza, ante el rey, ante... Sí. Por eso cuando Jesucristo le ponen el manto púrpura, le pegaban en la cabeza y le decían: salve, rey de los judíos. O sea, como con mucha honra, con mucho honor, lo saludaban al rey. Es obvio que pobre María en realidad se turbó. ¿Por qué se refiere este hombre a mí como si fuera yo una reina o la hija de un rey, casi si no soy otra cosa más que una humilde hija de campesinos? Estamos pobres, vamos viviendo al día, no tenemos de más, no tenemos... un nombre, un apellido, como para que se refiera a mí esta persona así con tanta honradez. ¿Sí? Y le da: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. O sea, ¿cómo será esto si
Yo no he tenido relaciones con algún hombre. Por eso eres virgen, por eso concebirá a luz un hijo la virgen. Y respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, ella también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada hay imposible para Dios. Entonces María dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. Génesis 18:14. Tenemos que mirarlo. Ay, la alarma. ¿Hay para Dios alguna cosa difícil? El tiempo señalado volveré a ti, y según el tiempo de vida, Sara tendrá un hijo. ¿Hay para Dios algo imposible? Mi hermano, mi hermana, si tú que has estado orando, que conoces a Jesucristo, que tienes una relación con Él, y estás orando por tus hijos, por tu familia, por tu padre, tu madre, por tus hermanos, hermanas, para que el Evangelio resplandezca en sus vidas y miras que no quieren nada que ver con el Señor. ¿Habrá algo imposible para Dios? Puedo mirar yo mi vida, mi pasado, cuando no conocía al Señor en mi vida. Creía en Dios, creía en Jesucristo, creía en que tenía que haber algo, salvación y también creía en la maldad de mi vida, pero no entendía el Evangelio. La mayoría de mi juventud la viví tomando. ¡Cállese! Los gatos ahí andan. Andan jugando los gatos tan temprano. En otro tiempo vivía yo la vida loca. Nunca me imaginé en realidad que un día el Señor iba a transformar mi corazón, mi vida, y que un día iba a estar compartiendo estudios bíblicos. No una vez a la semana, no una vez al mes, pero diario. Diario estoy aquí. Y es porque no hay nada imposible para Dios. ¿Sí? Miren lo que le dice María. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. La diferencia de ella y de Zacarías es totalmente diferente. Esta mujer, esta señorita, esta jovencita, quizás tendría entre sus 14 a 16 años de edad. Y se pone a la disposición de Dios al creer las palabras del ángel que le apareció y le dice estas cosas.
He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue de su presencia. ¡Ya! ¡Ey! Ay, estos gatos. Perdonen que para rato los voy a encerrar ahí arriba. Nos vamos a quedar hasta aquí. Y vamos a ver cuando María visita a Elizabeth. No es necesario en realidad, el enfoque no es necesario que sepamos en realidad los planes que Dios tiene para nuestra vida. El propósito que Dios tiene de acuerdo al propósito para el cual nos dio la existencia. No es necesario que comprendamos todo el plan de Dios antes de que se cumpla. Bástenos creer que si Dios nos dio la vida, tenemos un papel importante en este mundo. Por muy pequeñito que sea, pero Dios nos dio la existencia con un propósito. Quizás no lleguemos a ser el próximo Billy Graham, tremendo evangelista acá en Estados Unidos. Varios presidentes lo consultaron, varios presidentes lo invitaron a la Casa Blanca a orar por la nación y compartía el evangelio a multitudes. Quizás no lleguemos a transformar el mundo con nuestra vida, pero bástenos creer que por muy insignificante que sea, Dios tiene un propósito por el cual nos ha dado la existencia. Aun si la gente te ha etiquetado como que tú eres un accidente, tus padres no te querían traer a este mundo, es más, te querían exterminar en el vientre. Si naciste, si tienes vida, si tienes aliento en ti, es porque Dios tiene un plan específico y un propósito para tu existencia. Por muy mínimo que sea. Sí. No desmayes. Bástenos creer que si Dios nos ha dado la vida, nos la ha dado dentro de su sola potestad, dentro de su voluntad. Nosotros no escogimos vivir, nosotros no decidimos nacer en la familia que nacimos, en el lugar donde nacimos, en la ciudad, en el país. Dios lo decidió. Y si vivimos es por la voluntad de Dios, no por la de nosotros. Y si la voluntad de Dios es por la cual vivimos, Dios tiene un propósito específico para nuestras vidas, aunque no lo conozcamos. Me acuerdo cuando una persona en una tienda, yo iba a entrar a la tienda y la señora venía saliendo, era una morenita, y nos cruzamos en la pura puerta de la tienda. Y la mujer esta venía con se miraba su rostro, se miraba una alegría, un gozo, una alegría en todo su semblante. Y nos topamos así en la puerta y me acuerdo que me volteó a ver y me dice, Cristo te ama, pero en inglés. Jesus love you, me dice, pero convencida en realidad de que Cristo me amaba. Y yo la miré y decía yo, ¿cómo puede llegar uno a creer hasta tal grado así, con una convicción de que es una verdad?
Jesucristo en su vida de ella, digo, como para declarar esas cosas. Se me hacía una cosa maravillosa. Una cosa tremenda. Me acuerdo que me impactó mucho la declaración de esta persona. Quería ver si había alguien comentando acá. Saludos, Eli, Dios la bendiga. Gracias por escucharnos, por conectarse allá. Saludos hasta El Salvador a mi tía Eli. Gusto de conocerla en persona ahora que estuvo por acá. Pero bueno, bendiciones. Cuídeme mucho allá, mi suegrita, ¿ok? No me la deje sola. Échense la mano entre las dos. Bendiciones. Sí. Imagínense, pues. María ni siquiera se imaginaba que Dios le había dado la existencia para hacer esta cosa tan grande, tan maravillosa, de que Dios encarnaría en una mujer y vendría a este mundo en la persona de nuestro Señor Jesucristo, de Emmanuel, Dios con nosotros, para crecer y llegar a los 30 años, predicar el Evangelio e ir al madero para rescatar tu vida y la mía, para dar su vida en rescate de toda la humanidad. No toda la humanidad va a ser salvo o salva, pero de que toda la humanidad se va a levantar del cementerio gracias a Emmanuel, que Dios con nosotros decidió venir y nacer de María, tomar una humanidad como la de nosotros para destruir por medio de su propia muerte, dice la Escritura, al que tenía el imperio de la muerte. Pero nuestra reflexión, nuestra meditación es esa. Aunque la gente te diga otra cosa, aunque el destino te diga otra cosa, así como María no sabía ni se imaginaba que Dios le dio la existencia, le dio la vida con este propósito para que Dios se manifestara en una humanidad como la tuya y la mía por medio de esta jovencita María. Y ahí me imagino una hija de campesino, pobre, sin mucho que ofrecer. Dios la escogió a ella para nacer, para que Manuel se hiciera realidad en este mundo, Dios con nosotros. Padre bendito, gracias Señor. Yo te pido, bendito Dios, hoy en este día que nos ayudes.
Sé que hay personas que piensan que su vida no vale nada, que no tiene sentido. Hay personas que el enemigo les hace creer que son un cero a la izquierda, que ni sus padres los quieren, ni sus padres los consideran valiosos, con un valor, con un sentido, con un propósito. Hay personas que aún sus propios familiares, su familia, sus padres, su madre, los consideran como que es un accidente. Pero detrás de todo eso, Señor, está tu propósito, tu plan divino. Tú eres el dador de la vida, Señor. Por ti nacemos. Dentro de tu voluntad perfecta, Señor, tú nos das la existencia en este mundo. Quizás no conozcamos todo el plan divino que tú tienes para nuestras vidas, pero bástenos creer que no somos un accidente, que si vivimos es por tu voluntad. Y quizás, aunque sea muy pequeñito el propósito para el cual tú nos has dado la existencia en este mundo, pero tú tienes un propósito y un plan divino, Padre. Gracias. Me pregunto yo, Señor, si tú no me hubieras dado la existencia, Mercedes, que nos escucha allá en España, Señor, y me has dado el privilegio, me has usado, Señor, para que tu palabra le ministre en su corazón, le respondas tú, Señor, sus preguntas. Y me has usado a mí, Señor, para que el Evangelio llegue hasta España, hasta sus oídos de Mercedes. Estamos tan lejos en la distancia, Padre. ¿Qué vas a hacer de su vida, de su familia? ¿Qué vas a hacer en su vida de ella, en la vida de su pareja, en la vida de la familia ahí donde está, Padre? Va a resplandecer el Evangelio con poder a través de ella en toda esa familia allá en España. Solamente tú lo sabes, Padre. Y si fuera el único propósito para el cual tú me diste la existencia, Padre, vale la pena en realidad. Por muy pequeño que sea el propósito y el plan que tú tenías para mi vida, vale la pena, mi Dios. Gracias, bendito Dios. Te pido, bendito Dios, que tú le des esperanza a la gente que se siente que su vida no vale nada. Que tu Espíritu Santo le convicte ahí de que si viven es porque tú le has dado la existencia. No nacemos un año antes o un año después. Nacemos en el tiempo que tú ya tienes predestinado para nuestras vidas. Dentro de tu conocimiento. Todo ser humano tiene un calendario, Señor, de su llegada a este mundo y de su partida, aún de los que no han nacido. ¿Quién podrá entender tu mente, tu corazón, tus pensamientos, tus planes divinos? Bástenos ponernos sumisos a tu voluntad, al designio de tu voluntad. Y decir como María, hágase, Señor,
tu voluntad en nuestras vidas conforme al propósito para el cual tú nos has dado la existencia. Aunque mi madre y mi padre me consideren como un accidente, como que no sirvo para nada, tú nos diste la existencia con un propósito, Padre bendito. Padre, que tu Espíritu Santo convicte en el corazón a esa mujer, a esa joven que está embarazada y que quiere terminar su embarazo, Padre. No se hallen queriendo estorbar de tu mano, tu propósito, tu plan divino, el por cual ese vientre ha concebido esa criatura. No se hallen, Señor, queriendo estorbar tu plan, tu propósito, al querer exterminar la vida de esa criatura, Padre. Si hay alguna mujer, una joven, que salió embarazada y no quiere tener ese hijo, no lo extermines. No sea que te encuentres estorbando el plan de Dios, el propósito de Dios, con los planes que tenga para esa criatura. Enfrenta la realidad. Fuiste valiente en tener esa relación fuera del matrimonio. Enfrenta tu responsabilidad. Deja que esa criatura viva. Quizás Dios tiene planes maravillosos para la existencia de esa personita en este mundo. ¿Te puedes imaginar que si Edison, el que descubrió la electricidad, su madre lo hubiera terminado en el vientre, quizás el día de hoy no tuviéramos electricidad? ¿Te puedes imaginar que la persona que inventó el teléfono lo hubieran exterminado en el vientre de su madre? Ni siquiera supiéramos qué es teléfono. Nos comunicáramos todavía con señales de humo. O nos gritaríamos de un cerro a otro. Quizás tuviéramos otro medio de comunicación distinto al que tenemos. Y todo porque Dios tenía planes para esa persona que Dios usó para darnos el invento, la invención del teléfono, del avión, de la luz, de los focos, de las lámparas, del radio, la televisión. Cada persona ha tenido un juego específico en este mundo. Muchos han transformado el mundo en una manera grande y maravillosa. De una manera o de otra, por muy pequeño que sea el papel dentro de la voluntad de Dios y dentro del propósito para el cual Dios nos dio la existencia, eso pequeñito o eso grande, dentro del propósito de Dios para nuestras vidas, vale la pena y es necesario para que Dios haga lo que tiene que hacer y cumpla lo que Él quiere cumplir dentro de su propósito, dentro de su voluntad. Tu vida vale mucho.
vale mucho. Mira la vida de María. Ella ni siquiera se imaginaba que ella era la que Dios tenía predestinada para que Manuel, o el Dios vivo, se manifestara en carne en este mundo, para dar su vida, para darnos perdón, para arrebatarnos del imperio de la muerte, para rescatar a toda la humanidad del sepulcro. Una cosa tan maravillosa a considerar. Tu vida no es un accidente, tú no eres un accidente. Aunque no tenga sentido, aunque piensas que tu vida no vale nada, eres de muy alta estima ante los ojos de Dios. Y si vives es por la voluntad de Dios y porque dentro de la voluntad de Dios Él tiene un propósito para tu vida. Quizás no levante un Moisés de ti, quizás no levante un Elías de ti, quizás no levante una Débora o una Esther o una Noemí, pero Dios tiene planes específicos para tu vida. Mira a esta jovencita de 14 a 16 años y le dice el ángel: vas a salir embarazada. Ella sabía la ley, sabía que la iban a juzgar, la iban a juzgar de fornicación, que cometió fornicación, que se enredó con un varón fuera del matrimonio, que la podían matar con piedras, pero no le importó, sino que se sujetó a la voluntad de Dios y decirle: hágase, Señor, conforme a tu palabra. No le hagas caso al enemigo, no le hagas caso a la gente que te dice que no vales nada, que eres un accidente, que eres algo no deseado aquí en este mundo. Si Dios te dio la vida, es con un propósito y un plan específico. Por muy pequeñito que sea, o por muy grande que sea el plan que Dios tiene para tu vida, pero Dios tiene un plan. No eres un accidente. Fíate del Señor de todo tu corazón y Él enderezará tus caminos dentro del plan y el propósito que Él tiene para tu vida. Gracias, bendito Dios. Tu palabra es maravillosa, Padre. Te alabamos, te bendecimos, te damos toda la gloria, la honra y la alabanza, porque eres digno. Cualquiera que sea el propósito para el cual nos has dado la vida, cúmplase en nosotros de acuerdo a tu voluntad. Cúmplase en nosotros de acuerdo a tu voluntad. Sea una cosa pequeña o sea una cosa grande la que tú tienes dentro del propósito para el cual nos diste la existencia. Hágase, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Amén. Amén. Dios les bendiga ricamente. Muy
muy interesante a considerar en realidad que Dios tiene propósitos para nuestras vidas. No nos hallemos queriendo estorbar la voluntad de Dios. Por segunda vez digo a las personas, a las mujeres, a los jovencitas que salieron embarazadas por hacerle caso a los deseos de la carne y no quieres esa criatura, regálala. Regálala, tenla y regálala, pero no la extermines. No sea que te encuentres estorbando la voluntad de Dios, los propósitos de Dios. Sí. Si hubiera una jovencita, no sé, que esté en esa situación, nosotros estamos acá en San Pedro, y si no quieres tener esa criatura, mi esposa y yo la queremos, regálanosla. Si es que hubiera alguien así, regálanosla. Nosotros nos encargaremos de que conozca el amor de Dios, crezca en el temor de Dios, y Dios le dé un ministerio grande, fuerte. No sabemos. Imagínate que decidieras tener esa criatura pero regalarla porque no la querías, pero no decides terminarla en el vientre. Y el día de mañana esta persona levanta un ministerio mundial contra el aborto, para predicar acerca del adulterio y la fornicación en las escuelas, a los jóvenes, jovencitas. Y muchos jóvenes y jovencitas son convencidas y son guardadas en pureza y en santidad, a no envolverse en intimidad o tener relaciones sexuales antes del matrimonio. Y todo por esta vida que estuvo a punto de ser exterminada. Y decidiste tenerla y regalarla mejor porque no la querías en tu vida, pero Dios la quiere en su reino para hacer una cosa tan grande y tan maravillosa como esa. Si hubiera una jovencita, un jovencito, una mujer, una señora, lo que sea, que está pensando en el aborto, en abortar una criatura, de todo corazón te digo, tenla y regálanosla si no la quieres en tu vida. Mi esposa y yo con gusto la recibiríamos, pero no sea que te encuentres estorbando el propósito de Dios, estorbando los planes de Dios que tiene con esa vida que tienes en tu vientre. Amén. Bendiciones, que Dios les bendiga ricamente. Nos estamos acercando al nacimiento de nuestro Señor Jesucristo a través del estudio. Les amo en el amor de Cristo. Tía Eli, bendiciones. Que Dios le bendiga hasta allá, hasta El Salvador. Gracias por acompañarnos. Mi suegra Doralicia, bendiciones. Que Dios la bendiga. Le amo. Usted sabe que le amo en el Señor. Amén. Bueno, les amo en el amor de Cristo. Se despide de ustedes el hermano Inos del Ministerio Sendero de Luz y Esperanza. Nos vemos. Chao, chao.